por las calles antes de entrar a clases y estaba helado, helado, helado. Así que me imagino que están abrigados. Hola, profe, buenos días. Hola Javiera, ¿qué tal? Hola Bastián, hola Gabriel, hola Lucas. Hoy, hoy es una clase importante. De hecho, esta sí o sí la tengo que tener arriba lo antes posible, solamente para ir informando mientras van llegando. Saludos a Juan igual. Hoy vamos a empezar ya a conocer las partes importantes de lo que es una función cuadrática. La clase pasada estuvimos evaluando puntos de una función cuadrática hasta ir graficándola, pero hoy ya vamos a formalizar todo esto, a dar a conocer los puntos importantes que ustedes tienen que conocer de una función cuadrática. Así que aquí, bueno, yo sé que en muchas de mis clases expongo y trato de que participemos y vayamos desarrollando actividades en conjunto, pero esta clase en particular necesito que ustedes tomen apuntes. Pueden tomar apuntes el día de hoy. Como les decía, esta clase sí o sí la tengo que dejar arriba porque nos va a dar la base de lo que vamos a empezar a trabajar en lo que queda de cierre de semestre y lo que va a ser el próximo semestre. Vamos a darle duro ahí a la función cuadrática. Aprovecharemos también de estudiar un poco lo que es una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática finalmente es la forma algebraica en la que nosotros representamos esta función, una función cuadrática. Ahora aquí en el electivo estamos tratando de abordarlo desde hartos aspectos. Cuando nos encontramos con una función, tratamos de entenderlo desde la forma verbal, tratarlo de entenderlo desde la forma gráfica, desde la forma algebraica y desde una tabla. La tabla es la que menos usamos realmente. Lo que más uno trata de entender es el álgebra y los gráficos, sobre todo. Y sobre todo con ustedes que me dijeron que les gustan los gráficos y que tratan de entenderlo. Y en esa línea vamos a tratar de seguir, tratar de ir entendiendo esta nueva función desde un gráfico, pero también importante desde el álgebra. Así que para la gente que va llegando, primero saludarles, buenos días. Día jueves 24 de junio. Si usted quiere comentar algo, quiere manifestar algo, puede levantar la manito ahí. Yo escucho siempre la manito pop, y, y ahí podemos ir conversando. Les recuerdo una vez más, esta clase es muy importante porque aquí voy a dar a conocer los puntos claves para comprender una función cuadrática. De aquí en más, la próxima semana sobre todo, vamos a hacer ejercicios sobre los puntos que vamos a dar a conocer el día de hoy. Así que todo lo que, bueno, les voy a dar una presentación, la cual yo creo que se las voy a compartir por algún medio. Y porque como les decía, esta es la clase importante para lo que vaya a venir hacia el futuro, para el cierre de este semestre. Para ello, bueno, les voy a presentar ya. Entiendo que ya están, me imagino, agotados. Queda lo último, tan poquito que queda del semestre y aparte yo que quiero darles a conocer nueva materia, pero es porque yo creo que es importante igual. Yo sé que el otro semestre, cuando ya pasa un mes, vamos a volver a conversar sobre esta función cuadrática y, y se les va a olvidar lo más probable. Pero voy a volver a dar esta clase, yo creo, cuando volvamos del semestre. Pero si la vemos hoy día y usted de verdad pone atención y trata de tomar apuntes de lo que vamos a conversar hoy, el otro semestre va a ser recordar lo que hablemos el día de hoy. Y cuando uno recuerda algo, es mucho más fácil que aprender todo de nuevo. Es como, verdad que algo me acuerdo de esto, algo habíamos dicho del vértice, de cómo calcular un vértice, o los puntos de corte y ese tipo de cosas. Así que hoy no vamos a tener como una actividad con la ruleta ni nada de ese estilo. Si usted quiere participar, tiene alguna duda, usted intervenga nomás, porque yo ahora voy a ir presentando los puntos importantes. Vamos a ir haciendo ejemplo
Y en la medida que usted tenga dudas, como le decía, o quiera ir participando, o yo doy la posibilidad de que alguien quiera comentar algo, lo invito a que participe sin temor a equivocarse. Aquí estamos para equivocarnos, porque desde los errores vamos a ir construyendo aprendizaje. Eso es clave. Aceptar ahí el error como parte del aprendizaje es un punto clave para ir creciendo como estudiante, como persona igual. Ya sin más ni menos, hoy les doy la clase con el objetivo de conocer los puntos importantes de una función cuadrática. Vamos a ir dejando atrás lo que es una función cuadrática, pero no la vamos a dejar ir tan fácil, vamos a ir recordándola un poco. Así que vamos a hacer un mini repaso de lo que es una función de la recta, que podría expresarse a través de una función lineal o una función afín, dependiendo si es que corta o no corta el punto, si pasa o no pasa por el punto de origen del plano cartesiano. Podríamos decir si es una función lineal o una función afín. Ahora viene mi primera pregunta al público, abierta claramente, sin presiones a nadie. ¿Cuál era la forma de expresar una ecuación de la recta como una forma general? El álgebra. El álgebra de de una función de la recta. ¿Alguien que lo recuerde? Y es igual a este momento. ¿Alguien lo recuerda en este? MX más N. Ahí. Ah, ahí va. Ahí va. Sí, muy bien, Víctor. Gracias, Carol, también. Efectivamente, cuando hablamos de una función de la recta y queremos representarla de forma general, teníamos el álgebra. Usted si se acuerda de esta fórmula, si ya la tiene interiorizada, ya va muy bien. Simplemente después tiene que ir agregando nuevas funciones, ir comprendiendo mejor esto, y para eso, de hecho, vamos a hacer un mini repaso de lo que representa la M y qué representa la N. ¿Alguien más? ¿Quién me quiere ayudar en eso? ¿Qué representa la M? La pendiente. Muy bien, José, la pendiente. Aquí M es la pendiente. ¿Y la N, que es la que más se olvida? Punto que corta el eje Y. Pero qué cracks. Puntos donde corta el eje Y. Es excelente. Ahí estamos dando cuenta que vamos aprendiendo igual. Entonces, cuando usted tenía un plano cartesiano, recuerde, este es un plano cartesiano con Y, con X. Vamos a cambiar el color para hacer el gráfico. Podíamos ir, vamos a poner un ejemplo igual, voy a borrar mejor. Ya sabemos que la forma es Y es igual a mx más n. La forma de representar una función de la recta, una línea recta finalmente. Si tuviéramos un ejemplo, Y es igual a 5x más 4, como bien decían, la pendiente sería 5 y el punto de corte del eje Y sería 4. Consulta, esta función, antes de graficarla, ¿es creciente, constante o decreciente? ¿Y por qué? Creciente porque es positivo. Oh, se adelantó Víctor, pero había levantado la mano de José. Pero apoyó su motivación. Después vamos a dar ahí Y si no pasa nada. no, sin rencores, ¿no? Eh, ahí vamos después a tratar de llevar el orden con la manito. Pero es creciente porque la pendiente efectivamente es positiva. El número que acompaña al X nos va a decir, ups, nos dice si la función es creciente o decreciente. Y recuerden,
es creciente si es que vas subiendo de izquierda a derecha. Sube de izquierda a derecha. Como la pendiente es positiva, va hacia arriba y corta en el punto I4. Ese punto sería 0,4. Y es fácil de ver cuál es el punto de corte del eje Y, porque cuando usted evalúa en 0, x es igual a 0 en esta función, esto se anula y le queda solo el 4. Y ahora, ¿cómo borro esto? Ahí está, perfecto. Así que muy bien. Espero que los compañeros igual, compañeras que están ahí en silencio, traten de ir recordando estos conceptos porque son claves. Son claves para ir entendiendo igual cómo podemos ir viendo un gráfico solo entendiendo el álgebra. Esa es una habilidad matemática. Ojalá que en algún momento, no sé, hubo un momento de mi vida en que me empezó a gustar mucho la matemática y empecé a ver, por ejemplo, en mi vida cotidiana, funciones. Si usted ve en su vida cotidiana, hay líneas rectas, y esas líneas rectas, si usted tuviera el tiempo y el ocio y las ganas, podría calcular la función de esas cosas. De hecho, en arquitectura, en diseño, se usan trazos de líneas rectas definidas por funciones algebraicas. Si usted ya va adquiriendo esta habilidad de ver primero la pendiente, si es creciente, decreciente o constante, saber que esto representa el punto de corte, en su mente ya va a empezar a graficar sin la necesidad de rayar. Si a usted aún le cuesta ver este tipo de cosas, no se sienta mal, claramente. Vamos a seguir repasando a lo largo del semestre, pero ahora este repaso, sobre todo el tema de la pendiente positiva, pendiente constante, pendiente negativa, y lo del punto de corte del eje Y, son importantes porque en la función cuadrática es muy, muy parecido. Así que muchas gracias ahí. Vamos a continuar ahora sí con lo que es la función cuadrática y como les decía, esta clase es muy importante porque vamos a dar a conocer los puntos claves para calcular ciertas cosas que vamos a ir trabajando la próxima semana, la próxima semana, que ya estaríamos casi despidiéndonos, y ya después el otro semestre retomaríamos con función cuadrática para hacer ejercicios de aplicación y algo muy parecido a lo que hicimos con la función lineal, pero ahora con la función cuadrática. Así ustedes van a quedar expertos, espero, y expertas en las funciones principales que usted debe llevarse del colegio. Una ecuación de la recta y una ecuación cuadrática. Así que como les contaba, el objetivo del día de hoy es conocer una función cuadrática desde el álgebra. La clase pasada estuvimos graficando puntos y aunque nos costó igual y llegamos a un gráfico bien feo, así como, digamos como una cosa de este estilo, que nos faltó poner más puntos para poder llegar a un gráfico mejor, pudimos igual darnos cuenta que ya no estamos trabajando con rectas. Ya no es una línea recta que sigue hasta el infinito. No es una línea recta que parte y sube y no para de subir nunca. Ahora vamos a darnos cuenta que la función que vamos a trabajar puede que vaya subiendo y llega a un punto en el que empieza a bajar. El punto, de hecho, vamos a ver este punto, por ejemplo, que llamaremos vértice desde ahora en adelante. El vértice de una función cuadrática es el punto más alto o el punto más bajo de la función y va a ir de acuerdo a la forma en que está representada la función cuadrática. Entonces, si en la función lineal lo que ustedes tienen que saber de memoria es que y es igual a mx más n, esto es lo que ustedes tienen que saber de memoria en la función lineal. En la función cuadrática, que es donde aquí yo les pido que a esta es la parte donde tienen que tomar apuntes, porque
Aquí es donde les pido que recalquen esto, que lo enmarquen, no sé, pero esta es la parte importante. Esta es la forma general de representar una función cuadrática. Se las doy a conocer y la iremos profundizando en lo que es la clase del día de hoy, poco a poco, término a término, y luego ya la próxima semana vamos a hacer ejercicios para ir reconociendo esos puntos y luego ir aplicándolos para hacer distintos cálculos. Una función cuadrática, como les decía, cuando ya hablen de cuadrática o cuadrado, algo con un cuadro, en álgebra o en funciones, la idea es que usted ya vaya mecanizando el hecho, la idea de que cuando hablamos de algo cuadrático, estamos en presencia de una incógnita elevada a 2. Si usted en una ecuación algebraica, por ejemplo en matemática con la profesora Carla, o, o acá que estamos en funciones, que estamos tratando de entender las funciones como tal, y también se encuentra con una función con una incógnita, con un número al cuadrado, está en presencia de una función cuadrática. Esta función cuadrática también va a contener otra x, al igual que la función lineal, pero si ya tiene una x cuadrado, es una función cuadrática. Si esto se hiciera cero, esto fuera cero, por ejemplo, si a vale cero, esto automáticamente se empieza a convertir, se convierte en una función lineal. Este bx más c, porque el a vale cero, el b finalmente representaría la pendiente y estaríamos en presencia de una función lineal. No es el caso, lo que vamos a trabajar ahora es con un a diferente de cero para que estemos trabajando con una función cuadrática. Y ahora vamos a ir viendo qué representa cada una de estas letras y qué información nos va a ir dando de los gráficos. Así que aquí es donde, atención y cuidado. Solo para conocimiento general y repasar un poco, en física en segundo medio, ustedes trabajan con una ecuación en cinemática. Cinemática, para la gente que no esté en el electivo, es el estudio del movimiento en física. Hay ecuaciones que nos ayudan a determinar el movimiento de un cuerpo. Esa ecuación se llama la ecuación de itinerario y se representa como x, que representa la posición o el desplazamiento de un cuerpo, en función del tiempo. Si se dan cuenta, se parece mucho, solo que en física usamos conceptos reales, entonces le ponemos nombres reales. X en función del tiempo es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo. El tiempo es la variable. De hecho, vamos a cambiarle el color para que se note más. Tiempo, velocidad inicial por el tiempo. Aquí va a haber un tiempo al cuadrado para aprovechar el tiro el lápiz. Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta ecuación de cinemática, si usted la compara con la función cuadrática, se dará cuenta que la ecuación de itinerario de cinemática es una función cuadrática. La letra C viene a representar la posición inicial, la letra B viene a representar la velocidad inicial, porque el tiempo es el que está aquí elevado a 1, y acá el tiempo está elevado a 2, así que el A viene a ser representado por un medio de la aceleración. Así que es una función que se usa mucho, mucho, sobre todo para lanzamientos de proyectiles. Cuando uno estudia en física lanzamiento de proyectiles o lanzamiento de cohetes o algún vuelo, lanzar una pelota, por ejemplo, la trayectoria suelen ser de este estilo. Suben y luego bajan, como ocurre en la realidad. Si usted tira una pelota, la pelota va a subir, va a llegar a un punto más alto
que ahora vamos a ir entendiendo que este punto más alto en el que alcanza la pelota se llama vértice de la función cuadrática y luego cae. Toda esa trayectoria viene definida por la ecuación de cinemática, la ecuación de itinerario, que es una función cuadrática. Solo para ir asociando cosas. Por ahora, solamente esto nos importa. Bien. Cuando hablábamos de la ecuación de la recta y veíamos el gráfico, hablábamos de una recta. Hablábamos de una línea que uno trazaba y que llegaba hasta el infinito, va hacia arriba y hasta en X y en Y. Y ahora ya no estamos trabajando con rectas, vamos a empezar a trabajar con lo que se llama una parábola. La parábola es la forma de representar una función cuadrática y es esta U que se ven en esta animación. Ahí van variando el valor de A y de acuerdo al cambio de A se va anchando o adelgazando, pero eso lo iremos viendo más adelante. Por ahora lo que es importante, esa función que viene definida aquí por y es igual a x cuadrado, de hecho ya no tiene los demás componentes, pero solo por el hecho de tener el x cuadrado es una función cuadrática, le llamamos parábola. Así que de ahora en adelante, cada vez que hablemos de un gráfico de una función cuadrática, vamos a hablar de la parábola, el cálculo de el vértice de la parábola, los puntos de corte de la parábola y ello. Así que márquelo también, recuérdelo, de ahora en adelante, parábola va a ser el término que vamos a trabajar durante este lectivo. La idea es que ustedes de verdad suban mucho, mucho su nivel y queden expertos aquí en función. Ahora sí, ¿qué representa cada una de las expresiones que vemos aquí en la función cuadrática? Bueno, vamos viendo. Vamos a comenzar por la letra A. La letra A es la letra que acompaña al x cuadrado. Es lo que usted tiene que identificar. Si usted, por ejemplo, le dan una función y es igual a 4x cuadrado más 2x más 1, lo primero que tiene que ir ahora asociando es que a es igual a el número que acompaña al x cuadrado. De hecho, le voy a poner menos 4 porque es lo que más les complica. Si es menos 4x cuadrado, el a va a ser menos 4 con su signo, no con el x cuadrado. Es solo el número. El a va a ser menos 4. El b es el número que acompaña a la x. B va a valer 2. Y c es el número que no tiene ninguna x acompañándola. C va a ser igual a 1 en este ejemplo. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué nos dice el álgebra de esta función? Bueno, nos dice, punto 1, que el parámetro de A determina la concavidad de la parábola. ¿Qué significa que? ¿Qué es concavidad? La concavidad es la curva, esa U. Puede ser una U hacia arriba o hacia abajo. A esto le llamamos concavidad. Y el A va a determinar si es una concavidad hacia arriba, si apunta hacia arriba o si apunta hacia abajo. Si la parábola abre hacia arriba, como estamos viendo en este caso número 1 aquí, el A es positivo. Tengo otra diapositiva para explicarlo mejor. Y en el segundo caso, si el A es negativo, la función va a ir abriéndose hacia abajo.
Ejemplos. Acá tenemos una función cuadrática. Y es igual a 5x. Esperen, dejar hacia arriba. Sí, perdón. 5x cuadrado más 3x más 2. Tenemos una parábola determinada por esa ecuación algebraica y graficada en GeoGebra, y la parábola abre hacia arriba, es una U. Para la gente que es de la U, mi profesor de matemática en el yo soy del Colo, pero mi profesor de matemática del colegio, él era de la U y nos enseñaba que la U era buena, así que cada vez que esto era, si el número A era positivo, era una U, una U, es una U. Abre hacia arriba la parábola. Cuando el A es negativo, en este caso menos 5x cuadrado, estamos con una parábola que abre hacia abajo, una U, pero al revés. Ese es uno de los puntos importantes. Usted puede saber si su gráfico abre hacia arriba o abre hacia abajo, solo identificando el hecho del signo que acompaña al x cuadrado. Si el número que acompaña al x cuadrado es positivo, abre hacia arriba una letra U. Si el A es negativo, la función abre hacia abajo mm, una U invertida. Así que recuerden, esta clase es la que le pido que tenga los apuntes, porque después vamos a ir utilizando esto simplemente. Y para la gente, bueno, que está ahí interesada en la PSU, que quiera que le vaya bien, en las preguntas que le van a dar en la PSU, casi siempre les ponen gráficos de este estilo, así como identifique la función que representa este gráfico. Y en la alternativa va a encontrar varias, pero si usted sabe que ya está abriendo hacia abajo, por ejemplo, este gráfico abre hacia abajo, todas las alternativas que tengan un i con un número positivo acompañando el x cuadrado quedan descartadas. Al tiro usted la descarta porque usted dice, ah, esto abre hacia abajo, entonces el a que acompaña al x cuadrado debe ser positivo. O sea, abre hacia abajo, así que debe ser negativo. Este es uno de los criterios que hay que saberse. Ahora vamos a ver otros criterios más en función del, en función de los términos. Lo que vamos a ver ahora es, esto es lo que representa la A. Una vez más, representa si la función abre hacia arriba o si la función abre hacia abajo. Arriba, positivo, abajo, negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. ¿Qué cosa es negativa? La letra A que acompaña al x cuadrado. A es igual a menos 5, y como es menos 5, abre hacia abajo. Pregunta, así para ver si está atento o atenta. ¿Cuáles son los valores de A? ¿Cuál es el valor de B en este ejemplo? Solamente para ver si están ahí captando la línea. ¿Alguien que pueda responder cuál es el valor de B en este ejemplo? Recordando, A x cuadrado más bx más c es la fórmula de representar una función cuadrática. ¿Cuál sería el valor de b? 3. 3, ¿que no? Ah, ojo ahí, ese es el error. Está muy bien, 3 sin el x. El número nomás es el que nos dice cuál es Ya, el término, ¿ya? ¿Y cuál sería el valor de c? 2. 2, efectivamente.
Esa es parte de ir identificando. De hecho, esta va a ser las actividades que vamos a realizar ya lo que es la próxima semana. Poder tener la capacidad de reconocer estos términos. Ahora vamos a ver qué representa la letra C de nuestro gráfico. Y al igual que en la ecuación de la recta, el término que no está acompañado por ninguna X nos dice el punto de corte del eje Y. Si antes en la ecuación de la recta el n, que era el número que no está acompañado por X, nos daba el punto en donde cortaba el eje Y, lo mismo pasa con la función cuadrática. El término que no tiene ninguna X nos determina en el punto en el que corta la parábola. Acá tenemos la misma gráfica que en el punto anterior. A vale -5, B vale 3 y C vale 2. Ya podemos saber, solo al ver la A, que abre hacia abajo porque es negativa. Ahora, al reconocer el punto C, también podemos saber que nuestra parábola va a cortar al eje Y en el punto 2. Como está cortando en X igual 0, o sea, en el origen, aquí no se alcanzó a ver, pero acá, por ejemplo, el eje X está en X igual 0. Borré todo. Borramos todo esto. El punto de coordenada del corte del eje Y viene dado como 0, X igual 0, 2 en este caso, 0,2. ¿Esto por qué? Cuando usted quiere saber en qué punto corta al eje Y, su función la evalúa en 0. F de 0, evaluada en 0, nos va a dar todos los términos A por 0 al cuadrado más B por 0 más C, y todo número multiplicado por 0 es 0. 0 al cuadrado es 0, A por 0, 0, se va. B por 0 se me va. Y por eso, al evaluar X en 0, llegamos al C. La letra C representa el punto de corte del eje Y. Así que ya sabemos que representa la letra A, ya sabemos que representa la letra C. ¿Qué representa la letra B? Bueno, no es tan fácil ahora. Hasta aquí, solamente viendo esas dos letras, ya podemos determinar varias cosas. Pero ahora en adelante, vamos a empezar a usar ecuaciones. Así que les vuelvo a insistir, esta es la clase importante para lo que viene en las 2 semanas que nos va quedando de semestre y para lo que va a ser el otro semestre también, que vuelvo a insistir, vamos a volver a tener un repaso de esta clase porque esta es la parte importante de la función cuadrática. Si usted tiene sus apuntes bien marcados, bien escritos, las actividades que vienen a futuro van a ser mucho más sencillas, porque después simplemente usted va viendo sus apuntes y vamos a ir ejercitando simplemente. Lo que viene ahora son ecuaciones para encontrar ciertos puntos importantes. Los puntos importantes que nos van faltando poder determinar son el vértice y saber, aquí de nuevo me faltó agregar el eje X, y lo otro que nos va faltando por aprender es cuáles son estos puntos en donde corta nuestro gráfico el eje X, que sería un X1 y un X2. ¿Cuáles son esos puntos? Hoy no lo vamos a ver, vamos a tener una clase exclusiva para ver esos puntos, pero sí podemos determinar si es que efectivamente nuestra parábola corta al eje X, si es que lo corta en 2 puntos, o quizá lo corta en un único punto, o quizá no corta nunca la parábola. Para ello,
necesitamos trabajar con lo que ya vamos a llamar el determinante. Este triangulito, en matemática, en física esto es un delta y representa el cambio. Acá en matemática, este triangulito representa un determinante. El determinante nos ayuda, como dice su nombre, a determinar qué puntos corta la función cuadrática al eje X. Y el determinante viene dado por esta fórmula. Determinante es igual a b al cuadrado, este b, por eso es importante reconocerlo, menos b al cuadrado menos 4a, ese a es este a, y el c es este c. Así que, insisto, cuando tengamos que empezar a hacer ejercicios, el punto clave es que usted sepa esta fórmula, que la tenga anotada, que la tenga, no sé, en algún cuaderno, en algún lado, en su pared, porque vamos a tratar de comprenderla, entenderla y luego aplicarla. Pero antes de llegar a esos niveles de aplicación, tiene que identificar bien estos puntos, saber cuál es el A, cuál es el B, cuál es el C, para poder usar estas fórmulas que vamos a ir viendo poco a poco. Comenzaremos con el determinante, y el determinante viene dado por el b al cuadrado menos 4ac menos 4ac. Y se acabó. Así que, insisto, traten de tomar estos apuntes y continuaremos con lo que nos va faltando. Bueno, hay tres casos. Usted cuando calcule determinantes, le van a dar o que el determinante le da positivo, o sea, mayor que 0, positivo. Trate de volver a recordar cómo funcionan esos símbolos. Si se abre hacia el determinante es porque el determinante es mayor. Así que acá lo que nos está diciendo que el determinante es mayor que 0, o sea, es positivo. Si el determinante, que recuerde, el determinante se calcula como b al cuadrado menos 4ac. Si el determinante es mayor que 0, la parábola corta en 2 puntos al eje X. Si el determinante es mayor que 0, la parábola que va a resultar tiene 2 puntos de corte. Un X1 y un X2. Vamos a hacer el ejemplo y antes de calcular el determinante, lo primero que tiene que hacer es reconocer cuáles son el A, cuál es el B y cuál es el C de la función que está trabajando. Así que, nuevamente, le pido ahí al público aquí que me escucha cada semana, obligado sí, que me diga alguien ahí, ¿cuál es la letra A? Una persona la letra A, otra persona la letra B, otra persona la letra C, sería el ideal, ¿no? Así que si hay alguien ahí que quiera comenzar con la letra A de esa función, ¿cuál es la letra A de la función que aparece en la pantalla? ¿Sí, José? -3. Excelente. Muchas gracias. Ahora vamos a ver si hay alguien más que también quiera participar. Efectivamente, el A es la letra que acompaña al X cuadrado y es menos 3. ¿Cuál es la letra B? O sea, ¿qué número representa la letra B? ¿Sí, Carol? 2. Efectivamente, 2. El número que acompaña al X, como veíamos anteriormente, A, B, C,
El número que acompaña al x es el 2, por lo tanto el b es 2. Finalmente, el número que nos va quedando, que no es acompañado por ninguna x, es la letra c. Una vez identificados estos términos, usted puede aplicar su fórmula. Por eso es importante tener estos dos pasos ahí bien marcados. Punto 1, cómo se representa una función cuadrática. Punto 2 ahora, para este caso en específico, el determinante que viene dado por esa función. Si usted ya sabe la función, que el determinante es igual a b al cuadrado menos 4ac, y usted ya pudo identificar cuáles son estos puntos, ahora lo que queda es reemplazar. El determinante va a venir dado por menos 3 paréntesis, ojo con esto, siempre que reemplacen sus números, póngale paréntesis, porque no es lo mismo escribir menos 3 al cuadrado que menos 3 con paréntesis al cuadrado. Importantísimo, los paréntesis, porque aquí, si no tiene paréntesis, el cuadrado solo se aplica al 3. Me quedaría menos 9. Pero eso está malo. Usted cuando reemplaza tiene que usar ese paréntesis porque esto va a ser menos 3 por menos 3 y nos va a dar un más 9. Así que ojo con esos detalles. Luego que reemplaza el b al cuadrado, reemplaza los otros términos. Menos 4 siempre va a ser 4 por a. Ah, me equivoqué. Tenga cuidado con estos detalles que a todos nos pasa, ¿no? B es 2, así que 2 al cuadrado menos 4 paréntesis menos 3, ahora sí, por c, que c vale 1. El determinante va a ser igual a 2 al cuadrado, 2 por 2, 4, menos 4 por menos 3, vamos a tomar solo el 4 ahí, 4 por menos 3 me da menos 12, y menos 12 por 1 me da menos 12, con paréntesis, y ahora nos queda que el determinante va a venir dado por 4 menos menos por menos, más 12. El determinante es 16. 16 es mayor que 0. ¿Sí? Es mayor que 0. Por lo tanto, al calcular el determinante y que nos da positivo mayor que 0, no podemos decir cuáles son los puntos. No podemos calcular con esto cuál es el x1, cuál es el x2. Solo podemos decir que sí tiene dos puntos de corte en el eje X. Ahora, el segundo caso ocurre si nuestro determinante es igual a 0. Cuando el determinante, al calcularlo por la fórmula b cuadrado menos 4ac, el determinante es igual a 0, solo corta en un único punto. Acá lo podríamos ver de manera gráfica cuál es ese punto, pero algebraicamente no podemos saber cuál es aún. Eso lo vamos a ver en una clase exclusiva, cómo calcular esos puntos. Por ahora queremos saber esto, el determinante quiero que representa. Así que vamos a hacer de nuevo esta actividad de reconocer el término a, b y c de esta función que aparece. Así que le pido a alguien de aquí del curso, del electivo, que quiera decirme cuál número representa la letra A en este caso. ¿Alguien que quiera ahí participar? Si usted sabe la respuesta ahí o se la quiere jugar, dele. ¿Qué número representa la letra A de esta función?
¿Alguien por ahí? José, usted de nuevo, cuénteme. 1. Efectivamente, 1, usted está máquina. Y es igual a x cuadrado más 4x más c. El número que acompaña al x cuadrado no hay ninguno visible, pero cuando no hay ninguno, eso es un 1, efectivamente. ¿Alguien más que quiera ahí decir cuál es la letra B en este caso? La letra B. Nadie. Nadie se la juega. Si nadie se la juega, hemos de continuar nomás. A ver, 4 efectivamente. 4. Usted ya lo tiene ahí interiorizado. Recordemos una vez más, ax cuadrado más bx más c. El número que acompaña a la x es la letra b y en este caso es 4. La letra c es también 4. Entonces al calcular el determinante, esto ya empieza a ser mecanizado. B al cuadrado menos 4ac va a venir dado por 4 al cuadrado menos 4 por 1 por 4. El determinante va a ser 4 al cuadrado me da 16 menos 4 por 1, 4, 4 por 4, 16, 16 menos 16 es igual a 0. El determinante es igual a 0 y como el determinante es igual a 0, podemos afirmar que nuestra función cuadrática corta en un único punto, al eje X. También podríamos decir ahora que al ser el término A positivo, nuestra parábola abre hacia arriba, como se ve en el gráfico, y podríamos decir también que al identificar la letra C, podemos decir que nuestro gráfico, nuestra parábola, va a cortar al eje X, más arriba, que no se ve en la imagen, en y igual 4, más arriba. Y ahora, al calcular el determinante, también podemos saber que corta en un único punto al eje X, que aún no sabemos cuál es, que lo veremos, como les digo, en una próxima clase. Para ir terminando esto del determinante, vamos a ver si alcanzamos a ver un concepto más. Esta clase es densa, lo sé. Por eso la voy a tratar de subir lo antes posible para que quede ahí y usted después pueda volver a repasarla si es necesario. En YouTube también existen muchos videos que resumen esto, así que tiene hartas formas para seguir practicándolo. El último caso es cuando usted calcula determinante y le da menor que 0. Recuerde este símbolo, si abre hacia el número hacia donde abre es mayor. Entonces, 0 es mayor que el determinante. O dicho con otras palabras, el determinante es menor que 0. O decirlo, el determinante es negativo. Si su determinante es negativo, quiere decir que no corta al eje X. No hay ningún punto en que el gráfico corte al eje X. Acá el gráfico se va hacia arriba y en ningún momento alcanza a cortar al eje X. Ya que nos va quedando poco tiempo, ahí yo mismo me identificaré los puntos del gráfico. Si usted tiene esta parábola viene determinada por la función x cuadrado más 4x más 6, el x cuadrado está acompañado aquí por un 1, así que nuestro a vale 1. El x acompañado por un 4, el b vale 4,
El C está acompañado por el C, el que no acompaña a nadie ahí, está solo el número 6. Al calcular el determinante, b cuadrado menos 4ac, usted reemplaza los términos que ya identificó, 4 al cuadrado menos 4 por 1 por 6, el determinante le va a quedar 16 menos 4 por 1, 4, 4 por 6, 6 por 4, 24. El determinante es igual a menos 8. 16 menos 24, el 24 es un número mayor, se conserva el negativo, restamos los números, 24 menos 16, 8. El determinante es menos 8, el determinante es un número negativo, por lo tanto nuestra parábola en ningún punto va a cortar al eje X. Esos son los tres casos que tiene que recordar. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Hemos estado conversando de lo que es una función cuadrática. Hicimos un repaso de lo que es la función de la recta y la ecuación general de una recta. Y es igual a mx más n, donde m representa la pendiente y podemos hacer un análisis de la pendiente dependiendo de su valor, si es positivo, igual a 0 o negativo. Y que representa el número, la letra n, que es el punto de corte del eje Y. Luego pasamos a ya conversar la forma general de representar una función cuadrática y viene dado por estos tres términos, A, B y C. El A, bueno, la gráfica se representa por una parábola y la expresión viene determinada, en el caso de la letra A, nos indica si la parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo. Si abre hacia arriba, el A, el número que acompaña al x cuadrado, es positivo. Entonces, ahí tenemos una letra U. Si la parábola abre hacia abajo, se debe a que la letra A es un término negativo. La letra C nos determina el punto de corte del eje Y, muy similar a lo que pasaba en la ecuación de la recta. Y el determinante, que es lo último que vimos el día de hoy, nos va a indicar en cuántos puntos corta al eje X. Si el determinante es mayor que 0, el determinante se calcula con esta ecuación, va a cortar en 2 puntos al eje X. Si el determinante es igual a 0, va a cortar en un único punto al eje X. Y si el determinante es menor que 0, un determinante negativo, la función no corta en ningún punto a X. Por último, estos últimos 4 minutos que van quedando, no voy a alcanzar a dar en profundidad este concepto, pero es lo último que nos va faltando. Algebraicamente ya podríamos simplemente con saber una función, por ejemplo, menos 2x más 3x cuadrado más 3x menos 4, simplemente al ver la ecuación cuadrática, la función cuadrática expresada de forma algebraica, podríamos decir que abre hacia abajo, corta al eje Y en menos 4 y calculando el determinante, saber cuántos puntos corta el eje X. Ahora vamos a través del álgebra también determinar cuál es la coordenada del vértice. El vértice es el punto más alto o más bajo dependiendo la parábola que nos toque. Si la función tiene un
una letra A negativa, o sea que abre hacia abajo, el vértice va a representar el punto más alto. Vértice para un A menor que 0 y para un A mayor que 0, o sea que abre hacia arriba, una letra U, el vértice representa el punto más bajo. Todo depende del caso. Una vez más, si la parábola abre hacia arriba, con un A mayor que 0, el vértice representa el punto más bajo, y si el A es un número negativo, el vértice representa el número más alto, el punto más alto de la función. En un futuro, el próximo semestre, vamos a empezar a hablar del límite. Hay un límite de la función. El punto más alto que alcanza la función, a eso le vamos a llamar su límite, y en estos casos va a venir determinado por el vértice. Solo para que lo conozcan, no vamos a alcanzar a hacer el ejercicio. Para calcular el vértice de una función cuadrática, tiene que usar una fórmula para encontrar, esto es solamente para encontrar la coordenada del punto X. El vértice se compone por dos puntos de coordenada, un X del vértice, coma, un Y del vértice. El X del vértice se calcula con esta fórmula. Menos B partido en 2A. Entonces, nuevamente tiene que, en su función, cuando se le entreguen, reconocer cuál es el valor de A, cuál es el valor de B, cuál es el valor de C, para posteriormente poder reemplazarla en su ecuación, y ahí encontraría el punto de coordenada del eje, del punto X, del eje X. Le falta el eje Y. No lo vamos a hacer claramente en este momento. ¿O sí? No sé. No, lo vamos a dejar para la próxima semana. Y luego el eje Y, el punto de coordenada Y, viene dado al evaluar la función que a usted le entregan en el punto X. Me explico. Su función, en este caso, por ejemplo, aquí viene dado por x cuadrado menos 2x menos 3, el A vale 1, el B vale menos 2 y el C vale menos 3. El punto de coordenada X y el punto de coordenada Y, X viene dado por la fórmula menos B partido en 2A. Si menos B es menos 2, aquí arriba nos quedaría menos 2 partido en 2A y A vale 1. El vértice, la coordenada X del vértice, XB, va a venir dado por menos más 2 arriba, 2 por 1, 2, X del vértice va a ser 1. Acá vale 1. Y para saber cuál es el punto de coordenada en Y, voy a alcanzar a pasarlo igual, solo bien rápido, y con esto me despido. Para saber cuál es el punto de coordenada en Y, lo que usted tiene que hacer es que ese resultado al cual llegó, ese 1, lo reemplaza en su función. F de el resultado que obtuvo. Por eso está la fórmula metida ahí en la función. En este caso nos dio 1, así que la función hay que evaluarla en 1. La función original, f de x, es igual a x cuadrado menos 2x menos 3, con esto termino. F evaluado en 1, que fue el resultado que obtuvimos de la ecuación, lo evaluamos en la función y todas las x que aparecen las reemplazamos por ese 1. 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 3. F evaluado en 1, que nos va a decir el punto de coordenada Y, va a ser 1 al cuadrado, 1. Menos 2 por 1,
2 menos 3. 1 menos 2 menos 1 y menos 1 menos 3, f de 1 va a ser menos 4. Menos 4. Quiere decir ahora que al evaluar nuestro resultado de x en la función, llegamos a menos 4 y el vértice de nuestra función va a venir dado por ese punto de coordenadas 1, menos 4. Aquí alcanzamos a ver el menos 4. Y así usted va a poder determinar vértices de su función cuadrática. Se me pasó el tiempo, ya me pasé 3 minutos. Vamos a retomar esto la próxima semana, vamos a volver a repasarlo y ahí empezaremos a hacer ejercicios, comenzando porque todos y todas ustedes tengan la habilidad de reconocer A, B y C, para luego poder ir calculando cosas más complejas. Esta fue una clase expositiva en su totalidad. Espero que hayan podido tomar apuntes. Sé que va llegando el final del semestre, que están agotados, pero podemos seguir aprendiendo y llevar a un mejor nivel su matemática. Que le vaya bien, que tenga una buena jornada y nos vemos la próxima semana. Descansen y cuídense. Chao. Chao, Gracias, profe. estén bien. Muy bien. Chao, Cuídese, que profe. esté bien. Igualmente. Chao, chao. Que tenga buen fin de semana. Ahí nos vemos la próxima Chao, semana. profe. Ahí ya nos estaremos viendo. Chao, Álvaro. Igualmente, y traten de descansar. Pasarlo bien.